nosotros no aceptaremos la exclusión de nuestro pueblo de ese derecho. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos a Tiempos Modernos. En la Segunda Guerra Mundial hubo, por así decirlo, dos guerras dentro de la guerra, dos duelos singulares. Uno aeronaval en el Pacífico, Japón-Estados Unidos, terrible, y otro terrestre en el continente europeo, aún más terrible, entre Alemania y la Unión Soviética. Fue una auténtica guerra dentro de la guerra que superó lo que hasta entonces se había visto en todos los órdenes, material, personas, víctimas, crueldad también. Hablemos de cómo empezó, cómo Hitler invadió la Unión Soviética. En junio de 1941 se inauguró el mayor campo de batalla terrestre de todos los tiempos. Hitler invadió la Unión Soviética y se abría un frente de miles de kilómetros que determinaría la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué invadió Hitler la Unión Soviética? Porque era su objetivo desde el principio y nunca lo había ocultado, obsesionado con dotar a Alemania de un amplio espacio vital que, además de suelo, le proporcionara petróleo y grano. La invasión de las estepas rusas era el proyecto mayor de Hitler. Todo lo que había hecho hasta entonces, incluido el pacto con Stalin, se había subordinado a ese fin. En diciembre de 1940, impuesta su superioridad en el oeste, Hitler firmó la orden decisiva. Operación Barbarroja se llamó. Los soviéticos acababan de aniquilar a su propia cúpula militar en las feroces purgas comunistas y acto seguido habían sido derrotados por el pequeño ejército finlandés. El momento era inmejorable para los alemanes. La invasión debía de haber comenzado en mayo para evitar el invierno ruso. Hitler tuvo que retrasarla porque Mussolini invadió sorpresivamente los Balcanes y ello obligó a los alemanes a enviar tropas en apoyo de su aliado italiano. Fue el 22 de junio de 1941, cuando una formidable fuerza de 3 millones de hombres, repartidos en 3 grupos de ejércitos, cruzó la frontera soviética para dirigirse simultáneamente contra Leningrado en el norte, Moscú en el centro y Kiev en el sur. La táctica alemana consistió en embolsamientos masivos a cargo de rápidas unidades motorizadas que desmantelaron al ejército rojo. Cientos de miles de soldados soviéticos cayeron prisioneros. En septiembre, los alemanes habían cercado Leningrado y envolvían Kiev. En diciembre llegaban a las puertas de Moscú y entonces apareció el mejor aliado tradicional de Rusia, el invierno. La llegada del frío detuvo el avance alemán, aún peor. La logística alemana, según la previsión inicial de la Operación Barbarroja, contaba con haber logrado victorias decisivas antes del invierno, de manera que aquel mes de diciembre sorprendió a los alemanes sin equipo apto para aquellas temperaturas de 40 grados bajo cero. Stalin ganó así unas semanas preciosas para coger aire, reorganizar su industria militar, reclutar nuevas tropas y pedir ayuda exterior. El frente se estabilizó, Stalin pudo pasar a la contraofensiva y los alemanes se encontraron con lo que no querían, una guerra de desgaste. Los errores alemanes en la gestión política de los territorios conquistados haría el resto. Durante los siguientes 4 años, el mundo asistiría a la batalla más encarnizada de la historia. Muy buenas noches, Bruno Navarro. Buenas noches. Bueno, un clásico de la historia militar, porque nunca se había visto tanto material y tanto personal al mismo tiempo alineado en el combate. ¿Qué es exactamente lo que pretendía Hitler? Porque la guerra siempre se hace con un objetivo político final. ¿Era aniquilar un régimen, ocupar un territorio? Pues básicamente las dos cosas que has dicho. Es verdad que lo que hablábamos, la guerra del Pacífico, la guerra en Occidente, que habíamos hablado hace unas semanas cuando hablábamos de la invasión de Francia, son cosas con las que Hitler se encontró, pero realmente la única guerra que Hitler deseaba era la invasión de la Unión Soviética. ¿Por qué? Hay un concepto geopolítico en Alemania tradicional, que no se inventó Hitler ni el nazismo, que habla del espacio vital, esa necesidad del Lebensraum, que llaman el espacio vital, consideraban, desde el final del siglo XIX existe este concepto, y consideraban necesario ese espacio vital para poder subsistir el pueblo alemán, y que consiste básicamente en expandirse hacia el este a costa del sometimiento
o expulsión más allá de los Urales de las poblaciones eslavas que los habitan. Hablamos de polacos, ucranianos, rusos. Ya se había anticipado desde 1925 en mi lucha esta invasión. Era algo que el pueblo alemán lo tenía en su ADN, al menos en la época. En esa época no era algo nada extraño. Pero quitando eso, también otro concepto, otra razón de la invasión, y es meramente político. Y es que en ese momento lo que hay son dos concepciones antagonistas absolutamente del mundo, que son el nacionalsocialismo y el marxismo, que cohabitan con la misma frontera, después ya de la eliminación de Polonia que les separaba, y que no pueden convivir juntos. Son dos conceptos diametralmente opuestos, no en todo, pero en mucha parte, y no podían vivir juntos. Tarde o temprano iba a venir el choque, no solamente por parte de Alemania, también por parte de la Unión Soviética. Y esto lleva a la tercera razón. ¿Por qué entonces? ¿Por qué el 22 de junio de 1941? Pues porque el que golpea primero golpea dos veces. La única opción que tenía la Alemania nacionalsocialista de vencer al monstruo soviético era atacar cuanto antes. Se consideraba que en 1 o 2 años, en 1942-43, la Unión Soviética sería inmune a cualquier ataque, por muy masivo que fuera, de Alemania, y es más, estaría en condiciones, hablamos ya del 1942-43, de poder atacar a Alemania, invadir y anegar toda Europa, como posteriormente hizo al final de la Segunda Guerra Mundial. Este era el cálculo que se hacía el Estado Mayor alemán, efectivamente. Pero vamos a ver, como acabas de decir, el propósito de Hitler de invadir la Unión Soviética era público y notorio desde los tiempos del Mein Kampf. ¿Cómo es posible entonces que la invasión cogiera a los soviéticos con la guardia tan baja? Porque es impresionante cuando ves las primeras semanas, meses de guerra. Sí, la realidad es que es muy difícil de entender, porque no solamente lo había advertido, sino que, pero hablamos de 1925, es verdad, es un libro, es 1925, ahora somos aliados, entre comillas, los 2 años anteriores, en el 39 y el 41 eran relativamente aliados, pero es verdad que las relaciones se habían agrietado cada vez más y era evidente que iba a haber un choque. Más evidente si tenemos en cuenta los informes del Servicio Secreto, para quien no escapaban los movimientos de tropas alemanas, a pesar de que intentaban ocultarlos, los informes de los servicios secretos occidentales que les informaban para que los rusos entraran en guerra en su apoyo, los desertores comunistas alemanes que informaban perfectamente todo ello, les daba igual. E incluso los informes de todos los jefes militares soviéticos que tenían mando en unidades de la frontera. Todos invariablemente habían advertido desde meses antes de la invasión lo que iba a ocurrir. De hecho, días antes ya sabían cuándo y por dónde. Con lo cual, ¿cómo se explica esta debacle? Pues la verdad que se explica muy fácilmente con 3 palabras que se han hecho públicas recientemente. En 2006 se desclasificaron unos estudios que hicieron los soviéticos en los años 50 para buscar responsabilidades y razón de qué es lo que había ocurrido, cómo fue el desastre en el 41. Y ahora mismo, este verano, se han publicado en una web, en una página del Ministerio de Defensa ruso. Y son 3 palabras: negligencia, autocomplacencia y falsas esperanzas. Creían, Stalin a la cabeza, pero también todo su Estado Mayor, que Hitler no se arriesgaría, en el fondo creían que no se arriesgaría a abrir un segundo frente sin haber acabado con el frente occidental, es decir, con lo que quedaba, que era Gran Bretaña. También estaban convencidos de que ya eran lo suficientemente fuertes como para absorber cualquier ataque alemán sin problemas y poder contraatacar. Además, el propio Stalin, cambió completamente los preparativos rusos, que a verlos lo sabía, que les hablaban. El alto Estado Mayor ruso había advertido a Stalin de los lugares por donde los alemanes probablemente fueran a atacar. Y estaban totalmente en lo cierto. Lo que pasa es que Stalin no creía que fueran esos, cambió, dijo que iban a ser otros, los preparativos se hicieron sobre esos otros. Y al final, repito, complacencia, negligencia, y es verdad que hubo preparativos, y los hubo, y masivos, pero muy lentamente provocado por estas 3 cosas que he dicho. Y luego, hay que tener en cuenta, cuando llega el momento del ataque, independientemente de todo lo que hemos hablado, a fin de cuentas, al otro lado de la frontera los alemanes se encuentran más hombres, más carros de combate, más piezas de artillería y más aviones. ¿Por qué aún así les aplastan? Pues porque ante la superioridad soviética ellos, al igual que hicieron en Francia, y aquí con mucha más diferencia, presentaban una superioridad organizativa y de entrenamiento que fue decisiva. De eso te iba a preguntar, sí, porque efectivamente, una vez metidos en harina,
son muchos miles de kilómetros, ¿eh? Es decir, si no recuerdo mal, desde Leningrado hasta el frente de Crimea, que son 1.600 kilómetros, es una locura. O sea, es enorme, es el mundo. Es decir, hace falta, por muy fuerte que seas, tener una capacidad enorme para recorrer semejantes distancias en tan poco tiempo, ocupando el terreno y neutralizando al enemigo. La clave de la superioridad técnica... La clave fue replicar lo que habían hecho en Occidente, la Blitzkrieg, la guerra relámpago, por la cual en puntos muy escogidos se lanzaban esas formaciones masivas de carros de combate seguidas por todo lo que tuviera ruedas o cadenas, todo lo que pudiera acompañar a esa velocidad, penetrando el dispositivo enemigo todo lo lejos posible y por lo tanto creando unas enormes bolsas de, en este caso, cientos de miles de soldados soviéticos que posteriormente el resto de unidades ya a pie iban acabando con ellas, aniquilándolas, mientras las unidades motorizadas continuaban avanzando hacia esos objetivos estratégicos que se habían marcado. Cuando llegue el invierno, los alemanes están, creo recordar, como a 14 o 15 kilómetros de Moscú. Y ya no pueden dar ni un paso más. Incluso a 8, los más Incluso cercanos. a 8 llegan a estar. De repente, el frío hace imposible todo. ¿Cómo es posible que no lo previeran? O mejor dicho, ¿es verdad que fue el ataque de Mussolini en los Balcanes lo que obligó a retrasar, posponer un par de meses una invasión que en otro caso sí que habría tenido éxito? Bueno, es verdad que eso fue la razón de posponer esas 5 semanas, que son vitales, del 15 de mayo que estaba previsto el asalto al 22 de junio. Esas 5 semanas son decisivas. Pero es verdad que no tanto por el tiempo, porque es verdad que tardaron 5 semanas en combatir esa guerra que les obligaron los italianos a hacer y volver a posicionarse en el frente para realizar la invasión. Pero el retraso habría sido idéntico. Había 3 cosas que los alemanes no tenían preparadas el 15 de mayo y que habrían tenido que posponer igualmente, de hecho ya estaba planeado posponer. Y eran los aeródromos avanzados de la aviación no estaban preparados donde tenían que estar, no se había suministrado el combustible a las unidades de primera línea, ni estaban motorizadas con los elementos, con los vehículos que debían. No se había hecho la distribución todavía, o no se había terminado. Con lo cual había. Y había otro factor, y este ya ineludible, que hacía que se hubiera pospuesto de todas formas la invasión. Y es que esa primavera fue tremendamente lluviosa, los ríos seguían corriendo el 15 de mayo a pleno caudal. Y los carros por ahí entonces... No podían cruzar, pero además estaba empantanado kilómetros a un lado y a otro de los ríos, con lo cual tuvieron que esperar de todas formas a que secaran en parte esas zonas. Con lo cual no es tanto el retraso en sí que se iba a producir de todas formas, como no es lo mismo que yo me retrase en atacar y espero tranquilamente con mis fuerzas intactas, a haber sufrido. Es verdad que los alemanes ganaron en los Balcanes, pero no fue un paso triunfal. Tuvieron muchas bajas en material, en hombres, desgastes, etc. Incluso grandes unidades que hubieran sido decisivas en Moscú fueron aniquiladas y relegadas a no las quiero volver a usar más, como fue el caso de los paracaidistas. Los aviones en Creta sufrieron, la aviación alemana, muchísimas bajas que no pudieron llegar a tiempo a Rusia. ¿Los 8 kilómetros que faltaban para tomar Moscú se habrían podido cubrir caso de esto? Sí, yo creo que este retraso se podría haber mantenido, pero Moscú se habría tomado si no hubieran atacado los Balcanes. A partir de ese momento todo cambió. Stalin pudo pasar a la contraofensiva y enseguida llegaríamos a otra enorme carnicería que fue Stalingrado, pero eso lo veremos en otro programa con Bruno Navarro, si a usted le parece bien, y a Bruno también. Muchísimas gracias. Naturalmente. Muchas gracias, Bruno, y a ustedes, como siempre, muchas gracias y hasta un próximo programa de Tiempos Modernos.